En concreto son 7 nombres que para mí están teniendo un impacto muy importante en sus equipos al llegar en el mercado de invierno. Algunos son fichajes, otros son cesiones, ¿vale? De hecho, creo que la mayoría de hecho son cesiones. Algunos estaban en la liga y han cambiado de equipo, otros vienen desde fuera. Bueno, diferentes jugadores y diferentes situaciones. Si os parece bien, voy a ir mostrándolos ya y además lo voy a hacer por orden clasificatorio. ¿A qué me refiero? Desde el final de la clasificación, ¿vale? Ordenado, ¿vale? Desde los equipos que están más al fondo hacia los que están más arriba, ¿vale? Y el primero de los nombres que traigo a colación en esa sección de hoy es el señor Carlas Aleñá en el Deportivo Alavés. Antes hemos comentado en clave Getafe cómo algunos de los fichajes que se han hecho en este mismo mercado de invierno, bueno, han hecho que el Getafe mejore. Y que, por ejemplo, ahí Carlas Aleñá no estaba aportando. El tema es que Carlas Aleñá, por ejemplo, en clave deportiva a la vez sí que está aportando. Igual que en el Getafe lo veíamos a un nivel bastante flojo, con poca participación. Ha sido titular en algún partido con Bordalás en esa banda derecha, pero en general muy poquito. En el Deportivo Alavés está jugando en banda izquierda, una posición que en su carrera prácticamente nunca ha jugado, eso sí, con mucha capacidad para venirse hacia adentro cuando a él le apetece, y está siendo un jugador fundamental. Creo que el dato de las titularidades es aquí es el más importante. 5 partidos posibles y los 5 partidos titular, 447 minutos. Estamos hablando de que ha jugado prácticamente los 90 minutos en los 5 partidos que ha tenido desde que llegó al conjunto del Chacho Coudet. Sabemos que Coudet ha cambiado más o menos ya el esquema, está haciendo algo más parecido a lo que hacía en el Celta en su día, ¿no? Esa defensa de 4, luego un jugador por delante, que cuando está sano es Antonio Blanco, sino Guevara. Luego Joan Jordán un pelín por delante de este, en una banda Carlos Vicente y en la otra es donde está jugando Carles Aleñá. Al igual que este esquema, creo que a Carlos Vicente le está sentando muy mal porque tiene que meterse hacia adentro, creo que ahí no destaca, está bastante alejado de metros finales, creo que a Carlos Vicente le está viviendo muy mal el cambio de esquema en el Alavés. Sin embargo, Aleñá creo que lo está haciendo realmente bien, ¿vale? Y creo que estos datos hablan bien de él, por minutos, por titularidades. Y sobre todo, bueno, pues ya ha dejado 2 asistencias. Evidentemente no es un jugador que esté destinado a marcar muchos goles, es un centrocampista como tal, pero creo que en clave asistencias, pues mira, 2 asistencias, que además creo que fueron en el mismo partido, si no me equivoco. Pues oye, habla de que Aleñá está siendo fundamental. El Deportivo Alavés ha salido del descenso esta jornada con su empate y Aleñá sigue siendo un jugador clave y fundamental para entender este Alavés del Chacho Coudet. Hay cosas que están funcionando, hay otras que no en este Alavés, pero curiosamente Aleñá es de las que sí que están funcionando. Por aquí, Giorgio volvía a recalcar el nombre de Anthony. Raulín decía, tampoco es que hayan defensas que hayan destacado mucho en fichajes, ¿no? Boyomo, Yumabá y poquito más. Decía Daniel Raulín, yo no me esperaba este buen nivel de Aleñá, debo admitirlo. Ni creo que nadie se lo esperaba. Como tampoco nadie se esperaba... Ay, Raulín. Pues cómo no vamos a hablar de Umar Sadiq como uno de los refuerzos claves de este mercado invernal en la liga. Por supuesto, claro que sí, sería imposible no hablar de Umar Sadiq. En este caso, es verdad que fue uno de los primeros fichajes del mercado, por eso ya lleva 8 partidos en el Valencia, o sea, lleva bastantes partidos. Lo computo sobre 8 porque el noveno sería contra la Real, pero al tercio de la Real no pudo jugarlo, ¿vale? Así que sobre 8. Evidentemente empezó siendo suplente porque el titular fue Hugo Duro. Luego Sadiq marcó su primer gol, coincidió encima con la lesión de Hugo Duro y a partir de ahí está siendo titular, ¿vale? Los últimos partidos los ha jugado de inicio, 4 titularidades de 8, 435 minutos, un poquito parecido a lo de Aleñá básicamente, pero sobre todo, y lo más importante, esos 4 goles que ha marcado ya en clave Liga Española, porque también podemos sumarle lo de Copa del Rey, pero bueno, en este caso son en Liga lleva 4. Bueno, la Real Sociedad si ve esto evidentemente diría, pues oye, no nos vendrían mal este nivel y esos 4 goles de Umar Sadiq, ¿no? Sinceramente. Pero el tema es que el Valencia la está rompiendo ahora mismo. Es verdad que el Valencia con Corberán ha mejorado, paso adelante de Luis Rioja muy evidente, paso adelante de Diego López, paso adelante de Javi Guerra, Barnechea también a un nivelón impresionante, en defensa el equipo está bien. Evidentemente el equipo ha mejorado mucho y Umar Sadiq encima en la punta del ataque, bueno, pues se está haciendo notar. Y Hugo Duro, la verdad es que ahora mismo la gente creo que ni se acuerda prácticamente de él, está todavía lesionado, a priori era el delantero centro titularísimo, muchos pensábamos que Sadiq iba a llegar para ser ese delantero suplente, de entrar en el minuto 60 o así. El tema es que realmente Umar Sadiq
está siendo ahora mismo titularísimo y cuando Hugo Duro llegue de la lesión, no sé si van a compartir puntos de ataque. Pero vamos, yo creo que ahora mismo Umar Sadiq en el Valencia no lo puede sentar, sinceramente. Creo que ahora mismo Hugo Duro parte casi en desventaja en esa pelea por el 9 titular. Y al final, como digo, son 4 goles tan solamente en 8 partidos, en 435 minutos. Es casi gol cada 100 minutos, o sea, el dato es realmente positivo. Como decía por aquí Cortel, nivelazo de Umar. Y también Raulín decía que es verdad que podría llevar 3-4 goles más solamente con el partido frente al Valladolid. Es cierto que su partido ante el Valladolid es delirante porque marca 1 y pudieron ser 3. Es cierto, pero bueno, sabemos que Umar siempre los tiene que dejar de la suya. Y encima está popularizando el bajarse los pantalones cuando marca un gol. Uno se quita la camiseta, él se baja los pantalones. Bueno, Umar Sadiq en peligro de extinción para lo bueno y para lo malo, prácticamente, ¿no? Decía Rowling, pero aún así lo noto más conectado al juego del equipo, la presión Che, además de los números que aporta. Es que yo creo que más allá de los números está jugando bien Rowling, o sea, se le ve metido en el contexto de los partidos, se le ve disfrutando y demás. Y dice Alonso, y luego le dicen Torpón. No, Alonso, es que Torpón es, o sea, torpe es con ganas. Es que una cosa no quita la otra. Si parece que corre y parece que se está tropezando, que se regatea a sí mismo, si torpe es, Alonso, pero bueno. Bajarte los pantalones es amarilla. Pues no, Giorgio, creo que no, porque como tal no se los quita, se los baja un poco y tampoco se ve nada. Así que en teoría no es amarilla, yo creo que no. Y la Real llorando, como dice Cortel, pues sí, porque oye, Arzábal y Óscarson ahora mismo no están mejor que Sadiq, desde luego. Y dice Cortel, a ver, no es un delantero estiloso, pero es muy grande. Hombre, de su físico, evidentemente, hace gala dentro del área rival y luego las enchufa, ¿no? Que al final es lo más importante, básicamente. Sadiq era el segundo. Vamos con el tercero. Yo creo que este tercero es el nombre más... menos... no sé si con menos... el jugador con menos nombre, ¿vale? De esa sección, podríamos decir. Porque para mí, en el español, hay dos, ¿vale? Del español podemos hablar de dos, gracias a Fabián Romero, 1989 por seguirnos. Muchísimas gracias, Fabián. En el español hay dos, ¿vale? Hay dos. Uno, se ha nombrado mucho, que es Roberto Fernández, ¿vale? Roberto Fernández ha marcado 2 goles desde que ha llegado, está siendo titular indiscutible. Roberto ha llegado bien, pero fijaos que incluso más importante que Roberto, para mí está siendo Urko González de Zárate. Y Roberto podía entrar, Alonso. Roberto podía entrar. Pero es que para mí, Urko está siendo incluso más importante. Creo que es el jugador que le está dando más libertad al Skral. Al Skral a nivel defensivo no tiene que hacer tantas cosas porque tiene un guardaespaldas detrás con capacidad de ganar duelos y recuperar balones. Así que creo que ahí al Skral se está viendo beneficiado. Y está siendo un poco ese pegamento entre centro del campo y defensa a día de hoy. Urko, yo honestamente no confiaba nada en él, porque lo que le había visto en la Real Sociedad, a mí por lo menos no me había gustado. Y sí, Cortés viene de la Real, como bien preguntas. A mí no me había gustado la Real Sociedad. Era un jugador que llegaba al Español y yo pensaba que venía a ser muy suplente. Rotación para un centro del campo del Español que lo veía muy cojo. Kral sí, bastante bien, pero el resto no me convencía nada. Paul Lozano, bueno, no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. A mí, yo pensaba que Urko no iba a dar tanto y la verdad es que me está sorprendiendo. Evidentemente, a nivel de cifras, bueno, ha dado una asistencia, lo cual no me parece llamativo. Pero aquí lo importante no es las asistencias o los goles, sino esa capacidad para ganar duelos, recuperación, ser un poco ese jugador que a nivel defensivo complemente a los centrales. Creo que ahí sí que está siendo muy importante y sí que habla muy bien lo que veis de titularidades y minutos. No fue titular el primer día cuando llegó, pero a partir de ahí ha sido titular siempre. 5 de los 6 partidos que ha tenido, también más de 400 minutos en mes y pico. Vamos, indiscutible, ¿no? Básicamente, insisto, al igual que Roberto, son dos incorporaciones de sesiones que ha hecho el español en el mercado invernal y que han venido mucho para aportar al equipo. Y como digo, es que creo que están siendo importantes en el hecho de que el español esté fuera de descenso. Así que quizá Urko no es un jugador con tanto nombre como otros de los que vamos a hablar, pero a mí me está sorprendiendo para bien su llegada en el español. Vamos con otro que sí tiene bastante más nombre. Y es el primero que no viene de la Liga Española, ¿vale? Este viene de fuera. En este caso, este nombre es muy peri, es muy Bundesradar. Y evidentemente hablamos de Vargas y su fichaje por el Sevilla. Este es fichaje, este no es cesión, ¿vale? Este no es cesión. Y este creo que es uno de los que claramente tenía que entrar en esta sección.
Es verdad que en los dos últimos partidos no ha sido titular. El último no lo jugó porque estaba tocado. O sea, el penúltimo, perdón. Este último sí que entró desde el banquillo y todavía no estaba al 100%, ¿vale? En cualquier caso, nada más llegar, ya ganó el sitio de titular. Aprovechando que Yuke estaba lesionado. De ahí, 7 de 9 titularidades, casi 200 minutos ya en liga. O sea, lo está aprovechando realmente bien. Y luego encima, este es el atacante, es el extremo izquierdo. Bueno, en claves, goles y asistencias también está aportando. Pero más allá de ese gol que lleva y de esa asistencia que lleva, sobre todo está dejando muy buenas sensaciones y creo que está mejorando en el ataque del Sevilla. Y sobre todo creo que está haciendo mejor a Luque Bacchio. Porque al final, yo creo que Yuke y Luque Bacchio son jugadores demasiado parecidos. O sea, cada uno en una banda, pero demasiado parecidos. Piden mucho protagonismo, piden ellos acabar las jugadas o fumárselas casi todas. Y creo que Vargas es otra cosa. Es un jugador que puede venir más por dentro, combina más. A mí me parece un jugador que se puede complementar mejor que Yuke con lo que el Sevilla quiere. Es verdad que Yuke en las últimas semanas, en el penúltimo partido, marcó un golazo, sí que es cierto. Pero creo que Vargas en el Sevilla es mejor complemento y como digo, este fichaje no es cesión como los anteriores y solamente ha costado 2,5 millones. O sea, creo que 2,5 millones por un jugador como Vargas me parece un fichajazo, vamos, de lo mejor que se puede hacer aprovechando esa oportunidad de mercado. Como dice Cortel, a este jugador lo habíamos visto principalmente con la selección suiza en torneos internacionales y ya ahí había dejado buenas sensaciones, honestamente. Creo que a todos nos gustaba un poco Rubén Vargas. Sí que es verdad que los que veían Bundesliga habitualmente nos decían, oye, Vargas con Suiza rinde mucho mejor que a nivel de clubes, ¿vale? La Bundesliga no es un jugador que destaque prácticamente. Entonces estaba ahí un poco lo que nos decía la gente que ve la Bundes, que decían que no era para tanto, aunque eso sí, era barato, creo que eso no había ninguna duda. Y luego los que vemos a la selección de Suiza con Vargas siendo un jugador importante que decimos, oye, es que esta es una incorporación muy buena. Pues de momento está haciendo más lo de Suiza que lo de la Bundesliga. Creo que lo está haciendo realmente bien. Ahora mismo está ahí, bueno, pues yo creo que debatiéndose en la titularidad entre Yuke o él. Yo me quedo antes con Rubén Vargas, sinceramente, mi opinión. Pero en cualquier caso ha caído absolutamente de pie en la Liga Española. Así que en Vargas era de uno de los que tenemos que hablar. Y de otro muy obvio, es el jugador que ha hecho que estemos hablando de este tema en el día de hoy. Después de lo que hemos visto esta jornada, hombre, como comprenderéis, Ramón Terrats es un jugador que tiene que aparecer en esta sección. Antes hemos hablado de que Aleñá se fue del Getafe en dirección Alavés. En el Alavés lo está haciendo bien, pero es que se fue del Getafe porque el Getafe necesitaba refuerzos en esa misma posición. Ahí el que ha llegado es Ramón Terrats y este sin duda está siendo de las llegadas más fundamentales de la liga. Ya desde el día 1 es titular, lo tenéis en 6 partidos, 6 titularidades, o sea, Bordalás no lo ha dudado en ningún momento. Desde el primer día que lo vio, yo creo que literalmente dijo, oye, este chico al lado de Arambarri o en el medio derecho va a ser titular, porque lo hemos visto muchas veces, o en el doble pivote junto con Arambarri, un poco haciendo de Luis Milla, podríamos decir, ¿no? Haciendo de Luis Milla, y otras veces lo hemos visto como esta última jornada en banda derecha. Sí que es verdad que en banda derecha, viniéndose hacia el centro, o sea, con bastante libertad, pero bueno, en general apareciendo, uno, con balón siendo fundamental. Es un jugador que con balón tiene cierta calidad asociativa. De hecho, a ver, era jugador del Girona, luego lo ficha el Villarreal. Son dos equipos que en general que intentan tener buen trato de balón siempre. Por eso Terrats encajaba en estos equipos, aunque jugase poco. En el Getafe no se busca tanto esto, pero hace que un jugador del estilo de Terrats mejore bastante la calidad asociativa del equipo. Y luego, lo que Bordalás siempre pide, que es sacrificio, trabajo defensivo, ganar duelos, lo está haciendo también Ramón Terrats. Es que estamos viendo que es un jugador que en lo físico, que a priori lo ves menudito, que no iba a ganar tanto, pues estamos viendo que está teniendo mucho recorrido a nivel físico y, como digo, pudiendo jugar tanto de mediocentro como en banda derecha. Creo que está respondiendo realmente bien y a ese buen rendimiento encima, esta jornada se le suman 2 goles, ¿no? Ese doblete para resolver el partido ante Osasuna, remontar y poner al Getafe cerquita de puestos europeos. Así que, por lo tanto, creo que esta sección en gran parte va también un poco dedicada a Ramón Terrats porque está siendo ese jugador que yo me he planteado. Oye, los fichajes de invierno en la liga, ¿cómo están saliendo? ¿Quiénes son los mejores? Pues sin duda uno de los mejores es Ramón Terrats. No creo que sea el mejor, porque a ver, el mejor todos sabemos quién es y lo habéis dicho al principio, básicamente. El mejor tiene, iba a decir nombres y apellidos, pero realmente
se le conoce por su nombre, que es Anthony. Creo que es obvio que Anthony tiene que estar dentro de esta ecuación porque es el que mejores números tiene. 7 de 7 titularidades, 2 goles y 2 asistencias desde que ha llegado a la Liga Española. Mismamente estamos viendo cómo el Betis ha mejorado gracias a Isco y gracias a él. Creo que se entienden muy bien entre ellos, hacen que los rivales no solamente estén pendientes de lo que hace uno, sino también lo que hace el otro, y eso divide atenciones, eso hace que ambos puedan encontrarse más cómodos. Es verdad que en las últimas jornadas no está sumando tanto a nivel de cifra. Esta jornada, por ejemplo, ni ha marcado ni ha asistido, y aún así también viene a hacer un buen partido esta jornada ante el Leganés. A mí me gustó mucho. Y bueno, creo que este sin duda tenía que estar. Es el mejor de todos estos que estamos hablando. El mejor, creo que hay poquísima duda. En verdad que está en el Manchester United defenestrado, como dice por aquí Giorgio. Y un jugador que su futuro es claramente incierto, porque a mí me parece muy complicado que el Betis se lo pueda quedar. Es un jugador que está, no sé, para nivel, no sé si casi Champions. O sea, me parece un jugador que es diferencial, sinceramente. El tema es que en United se había perdido por completo y ahora en el Betis está siendo uno de los mejores jugadores de la liga en 2025. Así que creo que pocas dudas tenemos de Anthony. Hemos hablado mucho de él desde que llegó al Betis y sin gran duda, para mí el gran nombre de esa sección, digamos, para mí sin duda es Anthony. Dice Fabián Romero, estaría bien que pusieras el nombre de los jugadores. Bueno, pero Fabián, te lo digo yo, sí que si hacemos eso otra vez, ¿vale? Gracias por el consejo, o sea, los puedo poner sin ningún problema, pero vaya, que te los puedo ir diciendo yo sin ningún problema, por si no los conoces. El primero ha sido Carles Aleñá, del Deportivo Alavés, el segundo ha sido Umar Sadik, del Valencia, el tercero ha sido Urco González de Zárate, del Real Club Deportivo Español, el siguiente ha sido Rubén Vargas, del Sevilla, el siguiente ha sido Ramón Terrats, del Getafe, y este último del que hemos hablado es Anthony, del Betis. ¿Vale? Ese ha sido el último nombre de los que llevamos. He dicho que eran 7 y claro, llevamos 6. He puesto uno extra porque creo que su temporada no está siendo tan increíble, ¿vale? No está siendo tan increíble, pero sí que quería mencionarlo al menos porque me parece un jugador quizá no tan importante ahora, pero que a largo plazo había que meterlo, y sobre todo si no lo metía, sabía que me lo ibas a comentar. Antes de esto, decía Fabián Romero, bueno, por si entras de repente y tal. No, Fabián, si tienes totalmente razón, o sea, lo tendré en cuenta para la próxima, porque creo que tienes razón, básicamente. También decía por aquí Raulín, se suma a una gran lista de jugadores que el United llevó a la ruina, ¿no? Como Cavani, Di María, Memphis y demás, ¿no? Sí, hay una gran lista por ahí, Raulín, ¿para qué negarlo? El último nombre, ¿vale? El último nombre que traigo es el de Marouane Sanadi en el Athletic Club. Como veis, Marouane, a nivel de cifras y a nivel quizá de importancia, no es una cosa tan bestia, ¿vale? Veis que tiene menos minutos que los otros. Antes hemos comentado jugadores que llevan 400 minutos, 500 minutos. Marouane en clave liga no lleva tanto, 236. No es tan titular, 2 de 6 titularidades, por ejemplo. Goles lleva 1, o sea que está bien, pero es delantero centro, o sea, no es tipo lo de Sadik, que lleva 4 y es fundamental. Marouane lleva 1, encima fue ante el Valladolid, si no me equivoco, o sea, un partido que el Atlético ganó fácil. Quizá no está siendo tan bestia, pero sí que lo quería traer como último nombre, porque a lo mejor esta temporada el Athletic no le va a cambiar la vida, pero sí que es un jugador que me ha sorprendido gratamente, porque, hombre, lo primero, porque viene de Primera Federación. Yo lo había visto un poquito en el Baracaldo, pero tampoco demasiado, y creo que ha encajado bien en Primera División, y sobre todo porque yo no esperaba que Valverde le iba a dar tanta oportunidad y tanta bola, la verdad. Yo pensaba que Valverde le iba, bueno, a lo mejor darle algún minuto, pero tampoco demasiado. Y la realidad es que a día de hoy se está alternando titularidades con Guruceta, y os diría más, en los partidos importantes está jugando más Marouane Sanadi que Guruceta. Pero aquí Cortés decía que le ha quitado el sitio a Guru. Posiblemente, si tenemos que hablar de titular y suplente, ahora mismo Marouane Sanadi sería el titular. Posiblemente sí. En Europa principalmente está jugando a él como 9. ¿Qué quiere decirlo? Estos datos son en Liga. En Europa sumaría muchos más minutos y sobre todo más titularidades, porque creo que a día de hoy sinceramente es el titular. Pero más que por sus números y por sus titularidades, insisto, es por casi ser la sorpresa. Era
el jugador que yo me esperaba que tuviese algún minuto, pero que no iba a ser importante. Y la realidad es que a día de hoy Marwan Sanadi en el Athletic está siendo importante. Y sobre todo con el mercado tan limitado que tiene el conjunto vasco por su filosofía, al final, que un jugador llegue y encaje tan bien de primeras como es Marwan. Por ejemplo, mirad a Álvaro Llaló, lo que le está costando, que fue un fichaje de 14 millones. Y aún así, mirad. Y aún así, yo creo que un fichaje encaje tan bien de primeras hace que mínimo en esta sección se merezca una mención. Quizá no está destacando tanto o no está siendo tan importante como los otros, pero sí que es un jugador que ha llamado mucho la atención, que mucha gente además no le conocía por estar en Primera Federación y que se esté llevando una muy buena impresión también de Marwan Sanadi. Así que ese será mi séptimo nombre que tenía que comentar, y en general estos son mis 7 refuerzos más destacados del mercado invernal en la Liga eSports.